Bien, he titulado esta conferencia La más grande invitación. Y esta es una invitación que ha sido enviada a la humanidad desde que los grandes eventos en torno a la vida de Jesús acontecieron. En Juan 2:19, Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, el templo obviamente era un prototipo, y sirvió como prototipo de casi todo lo que Jesús representaba. Y en un sentido, nosotros también podemos llegar a ser parte de un templo espiritual que Dios está preparando. Y Él dice: el que venciere lo haré un pilar en mi casa, en mi templo. Así que hay un templo espiritual que se está preparando. Pero aquí Jesús está hablando de un templo, diciendo este templo, y en 3 días lo levantaré. Bueno, el templo era bastante magnífico. Aquí vemos una réplica de él que fue construido en miniatura, y encontrarán esta réplica en Jerusalén. Y los judíos le respondieron en Juan 2:20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Pero el versículo 21 nos dice de lo que se trataba. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Así que Jesús estaba prediciendo que él iba a morir y que en 3 días él resucitaría de los muertos. Ahora, los judíos utilizaban una forma de cómputo inclusivo, de modo que si murió antes de la puesta del sol el viernes, ese fue el primer día, el sábado reposó en la tumba, y el primer día de la semana él resucitó, y cualquier porción de un día se consideraba un día completo, de modo que esos fueron 3 días. Y él habló de su resurrección. Ahora, si va a Jerusalén, encontrará este sepulcro en un jardín donde algunos aseguran que es donde Jesús descansó, y parece ser muy probable que ese sea el lugar correcto. Y aquí hay un surco, una arboleda, y en esta arboleda debió haber habido una piedra gigante, una piedra plana gigante que pudo haber sido rodada para retirarla, y eso es más o menos lo que parecía. Es un lugar interesante, lo descubrieron mientras hacían unas excavaciones, y cuando se encontraron con esto, se sorprendieron, porque todo encaja tan bellamente en su lugar. En una de las primeras conferencias hablamos de donde Jesús caminó, y vimos algunos datos interesantes en relación a este mismo lugar. El versículo 22 dice en Juan 2, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Juan 2:22. Ahora, ¿a qué escrituras se estaban refiriendo? Obviamente, las únicas escrituras que tenían entonces eran el Antiguo Testamento. Y por lo que se refiere al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, donde hay una maravillosa historia sobre el Mesías y sobre la forma en que sufriría y moriría, y el hecho de que sería crucificado entre criminales. Y tenían que ser textos como estos a los cuales ellos pensaron. Juan 2:22. Primera de Corintios 15, 14, 17 y 18, esos versículos, toma esta resurrección y nos dice cuál es su importancia. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Todas las otras grandes religiones del mundo veneran ante los sepulcros de sus fundadores. Pero no es así con el cristianismo. El sepulcro de Cristo está vacío. Y así dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque solo por medio de la muerte y la resurrección de Cristo pueden ser perdonados mis pecados. Y esto es algo que el mundo debe comprender. Porque existe este movimiento hoy para que todas las religiones se unan como si estuvieran en el mismo nivel una con otra. Pero si quita esta frase, entonces la salvación ya no tiene sentido. Entonces ellos también, los que se durmieron en Cristo, perecieron.
Así que, en otras palabras, aquellos que murieron en Cristo están esperando la resurrección, la cual es garantizada por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Él fue los primeros frutos de esa resurrección. ¿Cómo puede ser Él los primeros frutos si la Biblia dice que otros fueron resucitados por Cristo mismo? Y el libro de Judas implica que Moisés fue resucitado. La verdad es que hay personas en el cielo que nunca murieron, como Elías o como Enoc, y que de ellos, si Cristo es los primeros frutos, había la ofrenda mecida y Cristo, los primeros frutos, resucitó junto con los que salieron de los sepulcros que fueron abiertos y un número de personas fueron resucitadas de entre los muertos en la resurrección de Cristo. ¿Qué hay de todos ellos? Cristo es el garante. En otras palabras, aun si personas fueron trasladadas antes de la muerte de Cristo, fue bajo la presciencia, la garantía de que Cristo moriría y sería resucitado de entre los muertos y vencería al pecado. Por lo que su salvación dependía, al igual que la nuestra, de la muerte y resurrección de Cristo. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿ve la presencia? Dios sabía que iba a tener éxito. ¿Podría haber fallado? Sí, pudo haber fallado. Él era completamente humano y completamente divino. Pero Él nunca utilizó su divinidad ni una vez para protegerse a sí mismo. Ni una vez. Y así que en su forma humana, en su humanidad, Él podría haber fallado, pero Él venció donde Adán falló. Así que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, resucitó, sueltos los dolores de la muerte, de modo que solo en Cristo hay salvación, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 23, 24, 32. ¿Podemos ser nosotros hoy en día testigos de la resurrección de Cristo, sí o no? Sí podemos. Sí podemos, porque solo en Cristo uno encuentra el tipo de transformación que vemos en personas que lo han aceptado y que lo han seguido en todos sus caminos. Sin Él es imposible, por lo que Cristo debe estar vivo. Y si usted elige caminar con Él y tener una experiencia con Él, entonces sabrá que Él no se está pudriendo en algún sepulcro, sino que Él es el que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, después de la resurrección, Jesús da la comisión. Id y doctrinad, enseñad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La plena Trinidad, la plena potencia de la Trinidad, enseñándoles que guarden, ¿qué dice? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20.